Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Trigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Y el que les invita a votar nulo en las próximas elecciones seccionales que serán en marzo del 2019 y también firma para convocar a una asamblea constituyente que nos permita básicamente hacer una nueva constitución, porque la actual constitución ha sido manipulada y nos ha mostrado que tenía una falla fundamental, que era el Consejo de Participación Ciudadana, que había sido un mecanismo que permitía a un grupo de personas y al presidente convertirse en una forma de tiranía al asumir todos los poderes del Estado. Quiere decir la capacidad de disponer de los recursos naturales, de disponer del trabajo humano y de disponer del orden de las Fuerzas Armadas y de la policía para obligarnos a cumplir con las leyes que favorecen a un grupo en este momento que es el grupo más rico del país. Bien, cuando hicimos la Constitución se suponía que era una Constitución hecha para favorecer a la mayor parte de la población, es decir, para distribuir el poder. ¿Qué quiere decir? Poder quiere decir tener la capacidad de utilizar a los seres humanos. La riqueza, que quiere decir tener la capacidad de utilizar los recursos del país. Y el conocimiento, que es la capacidad de utilizar la información y el conocimiento para generar una nueva condición humana. Pero eso no sucedió. Y lo que estamos viviendo es que todo esto ha sido canalizado para beneficiar a los mismos de siempre. Hemos regresado a la partidocracia y vamos a analizar cómo se ha llegado ahora al negocio de los partidos políticos. Cómo los partidos políticos dejaron de ser fuentes de ideología, fuentes de inspiración, fuentes de motivo de conducta. Cuando usted tenía un partido socialista en la época de la Unión Soviética, el Partido Socialista le pedía a usted conductas. Y esas conductas iban desde, primero, aceptar que todos los seres humanos somos iguales. Y por tanto, un blanco, un negro no puede ser diferente. Tampoco un hombre ni una mujer. Tampoco un viejo, un adulto o un niño. Tampoco un campesino de un ciudadano. Todos se consideraban seres humanos que tenían igualdad. ¿Y qué es lo que determinaba que sean considerados como iguales? El hecho de que todos tenían hambre, de que todos podían pensar, de que todos tenían necesidades de ir al baño, de que todos se podían enfermar y que la enfermedad de uno podía pasar a la otra. Y finalmente, no importa que usted tenga más plata o menos plata, la peste llegará y matará a todos los seres humanos, igual que las guerras, igual que las catástrofes naturales. Entonces, frente a estas circunstancias, todos los seres humanos somos iguales. Eso proponía el socialismo. Por el contrario, el capitalismo proponía que todos los seres humanos somos diferentes, lo cual es muy cierto y es muy ventajoso y es muy positivo. ¿Por qué? Porque en realidad yo tengo otra manera de pensar, tengo otro credo religioso, yo tengo otra manera de vivir, yo puedo tener otra manera otra conducta sexual, yo puedo tener otra conducta moral, yo puedo tener otra conducta empresarial, otra conducta estudiantil. Es decir, yo puedo ser diferente. Y eso era el fundamento del capitalismo, que permitía a los seres humanos saberse diferentes.
Este concebir que cada ser humano era diferente dio paso al concepto de libertad, mientras en el socialismo el concepto de libertad era considerado como el bien común que permite a todos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades. El concepto de libertad en el capitalismo era la posibilidad que tiene cada ser humano de utilizar lo que es suyo, su cuerpo, su vida, su manera de pensar, sus estudios, sus conocimientos, y de usar también lo que está en su entorno para poder ser diferente. En cambio, en el socialismo se proponía lo mismo, pero para poder ser un igual. Este conflicto llevó a una competencia entre dos potencias mundiales que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos por un lado y Rusia y la Unión Soviética, que en ese momento se llamaba la Unión Soviética, por otro. Los dos proponían los modelos diferentes, pero mientras Estados Unidos había emergido como un país en que se reunían 50 estados, cada uno mantenía su manera diferente de gobernar, de ser y sus particularidades, y entre todos convenían cómo se puede crear una policía que nos ayude a todos, un ejército que nos proteja a todos, carreteras que nos unan a todos, un sistema de administración federal que nos dé electricidad, comunicaciones, aeropuertos, puertos, y crear sistemas de leyes y sistemas salariales y sistemas de trabajo que permitan a todos los seres humanos interconectarse, interrelacionarse, vincularse y generar ideas, riqueza y poder. Cada ser humano tenía que convertirse en poder. Cada uno tenía que convertirse en poder siendo dueño de sí mismo y teniendo la capacidad de admitir o rechazar lo que le fuese impuesto. En los países socialistas, por el contrario, se creó un sistema en el que se consideraba que el poder era algo que se conseguía solamente si todos hacían lo mismo, si todos coincidían en el mismo propósito. Entonces había que coincidir en el mismo propósito. Hubo que enfrentar a Hitler, y la única forma de ganarle a Hitler era si todos los de la Unión Soviética se unían para enfrentar al ejército invasor, y todos tenían el mismo propósito: matar alemanes. A partir de ese momento se creó un sistema donde todos tenían un solo propósito. El propósito era que su economía, que su manera de vivir, que su concepto de igualdad no fuera atropellado por la otra potencia que quería apropiarse de la gran riqueza de un enorme territorio, que es el territorio de la Unión Soviética, que quería apropiarse de la gran capacidad de los seres humanos de ese país, que lograron resistir y vencer en numerosas guerras y eran desde el año 1500 el más grande imperio sobre la tierra. Y al mismo tiempo querían apropiarse de los recursos naturales y minerales de ese enorme territorio. Entonces se dio un conflicto que se llama la Guerra Fría. Esta Guerra Fría se pensó que había terminado cuando se hundió la Unión Soviética. En el hundimiento de la Unión Soviética, yo estuve en Rusia y fui precisamente a Rusia a vivir y a ver el fin de la Unión Soviética. Llegué el 22 de enero de 1992 y en 1991, el 3 de diciembre, se daba por terminada la Unión Soviética y se creaba la Comunidad de Estados Independientes. Vi y viví lo que está viviendo ahora Venezuela, la guerra de abastecimiento. Era un país completamente caótico, sin abastecimiento, y
con un deterioro en todo, en un deterioro económico, un deterioro moral. Las muchachas no tenían ningún empacho en decir que entre ser un bachiller, un estudiante, un profesional universitario y ser una prostituta, preferían ser una prostituta. Y lo decían públicamente. Y se abrió Rusia a lo que se llama ahora el capitalismo de Estado. Rusia y China no viven ya el socialismo, sino que viven lo que se denomina el capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado consistía en que el Estado se hace cargo de la educación, de la salud, de la obra pública, pero también se hace, respalda y financia y crea empresas estatales bajo administración privada, y de esa manera se crearon las grandes empresas constructoras que China tiene ahora y que construyen represas como las que nos han construido ahora en el Coca-Cola Sinclair para producir energías. Grandes carreteras que están construyéndose en África son construidas mediante empresas privadas chinas, pero que al mismo tiempo son estatales, donde hay gente que se enriquece de manera brutal de la noche a la mañana. China tiene ciudades con 68 millones de habitantes y tiene, es decir, ciudades que tienen 3 y 4 veces más grandes que Moscú, que es la más grande ciudad de Europa, o Nueva York. Pero también tiene los más grandes multimillonarios hechos en la última generación y en la última década. Estamos hablando de los multimillonarios chinos y los multimillonarios billonarios rusos. Es decir, se abandonó el sistema del socialismo, porque en el socialismo el principio fundamental era que no existía la propiedad privada. Y al no existir la propiedad privada y existir únicamente la propiedad colectiva, se creaba la igualdad entre los seres humanos. Hoy eso ya no existe y lo que estamos viviendo es un conflicto entre Estados Unidos, China y Rusia, ya no porque exista la igualdad entre los seres humanos, sino un conflicto porque a Rusia le interesa conservar su enorme territorio y para eso tiene un ejército extremadamente poderoso, que es el segundo ejército más poderoso del mundo, y a China le interesa conquistar el mundo con sus productos industriales y comerciales. Ese es el gran conflicto. Estamos ahora peleando por mercados y por materias primas. De eso hemos venido acá a vivir la situación latinoamericana. ¿Qué es lo que está pasando entre nosotros? Existe una tendencia a la derecha y a la izquierda. No se trata de que ahora la izquierda del mundo quiere volver al socialismo o crear el socialismo. No. Lo que la izquierda del mundo, especialmente de América Latina, quiere es que la riqueza, el poder y los conocimientos que produce un país se distribuyan entre toda la población. Y la derecha lo que quiere es que la riqueza, el poder y los conocimientos que existen en un país se concentren en una clase social. El gran problema es que la clase social que rige y gobierna América Latina es una clase social que ha venido desde la conquista de América siendo la misma. Es una línea de sangre, de apellidos y de conductas sociales donde primero fueron opresores ayudados por el Imperio Español y por la Iglesia Católica, y luego pasaron a ser opresores ayudados por transnacionales y por la imposición de gobiernos dictatoriales o de gobiernos que ganaron campañas electorales en las que el dinero, el soborno, la trampa
la propaganda, los gastos llegaron desde fuentes extranjeras y fuentes locales para obligarnos a nosotros a aceptarles a ellos como los dueños de nuestra vida, de nuestra suerte, de nuestro porvenir y de nuestro territorio. Esa es la situación que estamos viviendo en este momento. El conflicto en América Latina es porque hay una tendencia que quiere que en América Latina la riqueza, el poder y los conocimientos sean distribuidos entre toda la población sin privarle a los seres humanos de la diferencia que puede venir por su raza, por su riqueza, por sus conocimientos, por su poder, por su influencia, por su sexo, por su todo lo que puede hacer una diferencia entre un ser humano y otro, que es lo que propone el capitalismo, pero teniendo la oportunidad de elegir, es decir, dejar de ser ciudadanos para ser personas, tener la posibilidad de escoger y dejar atrás el país donde los partidos políticos, los mismos de las sangres y apellidos, los mismos de siempre, que han venido desde la colonia y se han disfrazado, se han mimetizado, se han asociado para poder continuar succionando las opciones, las libertades y las posibilidades de los ecuatorianos, sigan siendo. Estos seres humanos dueños de los partidos, estos seres humanos dueños de la riqueza, no son seres humanos como usted y yo. Ellos viven en otro mundo. Ellos viven en Miami. Ellos tienen cuentas en Estados Unidos. Ellos se operan en los Estados Unidos. Ellos estudian. Sus hijos estudian en las universidades extranjeras. Ellos se curan en el extranjero. No se enferman aquí ni se tratan aquí. Son seres humanos que ya no son ecuatorianos. Son seres humanos superiores, diferentes, que viven en un mundo aparte. Y este mundo aparte, en las islas Mocolí, como vive el alcalde de Guayaquil, en este paraíso aparte, no son los que quieren continuar diferenciándose de usted y yo y utilizar nuestro dinero y nuestros impuestos para seguir viviendo en este mundo aparte. Muchas gracias.